Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Por favor, acompáñeme para allá. Éxodo capítulo 13. Mire qué rápido se está yendo Éxodo. Se está yendo más rápido que el Evangelio de Lucas. Y eso pues no es intencional, es simplemente que así se ha dado, ¿verdad? Y entonces quiero que vaya por favor al Evangelio de... Nada que Evangelio, ya me equivoqué. Al libro del Éxodo, al capítulo 13. Y por favor, acompáñeme en la lectura de los versículos 17 hasta el 22. Lo dije así como si fuera, ¡ay, qué larguísima! 17 hasta el 22, apenas son 6 versiculitos, pero los voy a leer, por favor, acompáñenme en esa lectura. Éxodo 13, y a partir del versículo 17 al 22, que es el final de este capítulo. Si ya lo tiene, entonces, si le es posible, otra vez, pues se pone de pie para la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Vamos ahora. Señor, ahora te damos las gracias por tu escritura nuevamente. Te damos las gracias, Señor, por este libro del Éxodo. Nos ayuda a entender tanto también de tu persona, de tus propósitos, de cómo, Señor, tú has formado un pueblo, el pueblo de Israel. Salieron de ser una familia para convertirse en toda una nación verdaderamente bajo Dios. Ahora rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, a ponerla por obra, a conocerte mejor para amarte más. De verdad queremos hacer eso, conocerte mejor para amarte más. Por eso requerimos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Y así sea, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Tome su lugar. Yo creo que uno de los momentos más difíciles, ¿verdad?, en la vida de todo estudiante es ese primer día de clases. Ese día en que el nene, ¿verdad?, un pequeñito, es llevado a su primera escuela, ya sea el kinder, ¿verdad?, ya sea la primaria o la preprimaria. Algunos de ustedes tendrán el recuerdo de esa ocasión. Es una de las ocasiones más tristes para los papás, dicen, ¿verdad? Llevar al hijo, a la nena, a su primer día de clases es una de las ocasiones más tristes para los hijos, porque allí se sienten solos. Le voy a decir algo, yo no tuve esa experiencia, les soy sincero, porque cuando entré al kinder, junto conmigo entró mi prima Febe, entonces, pues sentirme solo, no. Y en la primaria, también entró mi prima Febe a la misma primaria, y estaban más adelante, en cuarto año estaba mi primo Amner, en quinto año estaban en sexto año estaban mi hermano David y mi primo Joás, así que sentirme solo en un primer día de clases, pues yo creo que hasta la secundaria. Y pues ya uno allí, aunque pues sí se intimida, de verdad, de ver a los del tercero F, que ya son unos peladotes, que ya se rasuran, ¿verdad? Esos ya se rasuran, ya las camisas ya les quedan apretadas, los pantalones se les marcan en los muslos, ya son los de tercero, esas criaturas mitológicas que
que uno tiene en sus pesadillas solamente. Bueno, así los ve uno cuando está chiquito. A no ser por eso, pero pues ya así como que sentirse solo, no. Una de las ocasiones donde sí me llegué a sentir solo, recuerdo yo que traía mucha presión terminando fíjese, puros recuerdos de estudios, ¿verdad? De estudiante, para que vea que pues algún día fui a la escuela, ¿verdad? Cuando estaba por entregar ya mi trabajo final, lo que comúnmente se le llama tesis, en la universidad donde yo fui se le llama su proyecto final. Cuando iba a entregar mi tesis, pues estaba imprimiendo el montón de cosas y de copias de ese documento en un Office Max y traía tanta presión yo que me entró el jamaicón, entró una cosa allí muy rara. Me sentí ahogado de trabajo, ahogado de todas las responsabilidades con las que tenía que cumplir en unos cuantos días. Que estando allí paradito esperando mis impresiones, pues me solté a llorar, como que empecé a soltar la presión de terminar el largo trayecto de la carrera y me solté a llorar y me empezó a dar pena, pues que la gente empezó a notarlo, así que me alejé del mostrador y me fui a caminar por los pasillos, pero no podía parar, entonces iba, quíteme lágrimas y no se acababan las lágrimas. Una soledad muy rara que yo creo que era pues simplemente el stress, no era la realidad, no estaba solo, no iba acompañado por alguien en ese momento, pero estaba a una llamada de distancia de amigos, de familia, de iglesia. No era una soledad real y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido incluso pesadillas de que estamos solos? Sueños donde verdaderamente nos perdemos y no podemos regresar a casa y estamos aislados de los nuestros y llega a ser un escenario feo. Les iba a decir alcen su mano, pero aquí en mi pantalla solamente tengo a Arturín y a Abdi ahorita, entonces pues va a ser una encuesta muy sesgada, ¿verdad? Nada más estamos tres. Pero si les pudiera pedir allí en sus casas que alzaran su mano, no sé cuántos alzarían la mano para decir, sí, alguna vez me he sentido bien solo, o alguna vez he soñado así y me he sentido terriblemente solo. ¿Por qué le hablo de la soledad? Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, una de las primeras lecciones, no la primera, tampoco quiero hacer de esta como, aquí está la clave de nuestras vidas, porque debemos ser cuidadosos de no darle más relevancia a un aspecto de la persona de Dios o alguna bendición de parte suya que a otras, ¿verdad?, que acompañan la salvación. Pero sí quiero decirle algo, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, una de las primeras cosas que quiso que se les quedara bien grabada en sus cabecitas, que iban a necesitar por el resto de sus días como nación, y eso no acabó en el Éxodo, no acabó en Deuteronomio, eso sigue y sigue, no acabó en los libros de los reyes, es que Él siempre estaría a su lado. Una de las lecciones que el Señor quería darles desde el inicio era que supieran que Él siempre estaría a su lado. Y estos versículos de Éxodo capítulo 13 hablan al respecto. De hecho, fue sorprendente darme cuenta de la manera tan enfática que el Señor habló a su pueblo para asegurarles de su presencia junto a ellos. Y entonces esta mañana, en vez de darle un título así como de esos que le ponen a nuestras Biblias, la presencia del Señor en medio de su pueblo, o en vez de darle un título así como, bueno, luego le digo cómo, 3 maneras en que vemos cómo Dios no abandona a su pueblo en ninguna circunstancia, simplemente le voy a decir, Dios siempre está conmigo. Y me quito tantito del rol que por la gracia de Dios tengo en este momento de ser predicador y decirle, Dios siempre está contigo, porque yo necesito también este texto.
Todos necesitamos este texto. Allí entre toda la arena de aquellas tierras egipcias, dentro de todo el polvo y a través de los ríos y todo lo que acompaña aquel ambiente, aquella locación, usted y yo siempre necesitamos saber, Dios siempre está conmigo. Hemos acompañado a Moisés desde que el Señor le llamó, ¿verdad? Desde su nacimiento lo hemos visto en los primeros capítulos, su llamamiento, ¿verdad? En el capítulo 3, su huida de Egipto, su tiempo en el desierto, su regreso a Egipto, la negociación, o más bien deberíamos decir negociación que terminó siendo confrontación con Faraón, ¿verdad? Nunca más me vas a volver a ver. La noche triste de la historia de Egipto, cuando todos los primogénitos murieron, la noche que los judíos celebraron la Pascua y salieron de Egipto. Las indicaciones del Señor, ¿verdad? Para todos los que salieron, cómo debían guardar las fiestas, cómo debían seguir recordando esta noche a través de los siglos. Y también vimos las indicaciones hasta para los extranjeros, porque por ahí algunos se colaron, ¿verdad? Como cuando sacaban algún grupo de la secundaria, algún viaje de campo, ¿verdad? Algún museo, algo así, no faltaba el que se colaba y se pelaba, pues así, algunos se pelaron de Egipto con el judío, vámonos, y esto se va, vámonos también. Y agarraron parejo, por supuesto, las instrucciones de la consagración de los primogénitos. Yo les perdoné la vida, pero ahora ustedes van a tener que dar algo a cambio, les decía el Señor. Y entonces hemos ido varias veces a esta frasecita y cuando salió el pueblo, porque es difícil, ¿verdad? Tendríamos que tener prácticamente una película para recibir toda la información de golpe y como la vamos leyendo en un libro, pues tiene que regresarse a decir y cuando salió. Y así inicia el versículo 17 del capítulo 13. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjese, en estos versículos hay algo que quiero decirle. El nombre que aparece en cada uno de estos versículos es el nombre Dios, y el nombre Dios es la traducción de Elohim. Hay varias palabras hebreas que se nos traducen como Dios, lo cual es correcto porque es la misma persona. Sin embargo, los términos hebreos apuntan a diferentes aspectos de la persona de Dios y el término Elohim habla de el Dios de dioses, el Dios entre los dioses, el verdadero Dios. No es Jehová. Jehová es el Señor del pacto, el que promete pero cumple. Este es Elohim, el Dios de dioses. Entonces, aquella noche, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. El Dios de dioses no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Pues que los dioses de los filisteos eran más fuertes que Elohim. No, la explicación está ahí enseguida. Aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. No era que el Señor no fuera capaz de ayudarles a vencer a sus enemigos que les quisieran impedir el paso. No es que Dios no pudiera contra ellos. Es que Dios conoce el corazón del hombre. Qué fácil se desalienta, qué fácil se desvanece la confianza que teníamos ayer, hoy puede ser convertida en miedo. Bueno, no en todos los casos, tal vez no siempre, pero de cuando en cuando vivimos en una montaña rusa de emociones.
Y hoy confiamos en Dios con todo nuestro corazón y cantamos el poder de la cruz, pero mañana ya me siento tan sucio otra vez que no me atrevo ni siquiera a orar. Dios sabe qué tan fácil nos podemos desalentar, y conocía a su pueblo. Y aunque había una ruta cerquita allí de donde ellos estaban para ir hacia la tierra de Canaán, el Señor dijo, no, por allí no va a ser. El Señor no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Y aunque no voy a espiritualizar esta frase, fíjese qué bonito pensamiento este. Damos gracias a Dios por cómo nos guía, pero también por cómo no nos guía. Hay cosas que quisiéramos estar experimentando o haciendo, pero el Señor sabe por qué no. Vaya, simple y sencillamente, véalo en esta pandemia. ¿Cuántas cosas no quisiéramos hacer? Pero el Señor tiene algún motivo para permitir que estemos separados, no distanciados, separados como iglesia. El Señor tiene también motivos para permitirlo sobre todo el mundo. Es curioso pensar de esa manera. Damos gracias al Señor por cómo guía nuestras vidas, pero también por dónde no nos guía. Él sabe por dónde no. Mi hijita tiene ganas de hacer cosas que no son propias para su edad. Hay cosas que ella no debe hacer. Y a veces nos ve utilizando algunos utensilios de cocina y ella quisiera estar allí. Para empezar, ni la dejamos entrar a la cocina, pero para luego, pues tampoco le soltamos el cuchillo, ¿verdad? Tampoco le dejamos acercarse a la lumbre, ni moverle a los controles del gas. Porque uno dice, por aquí no es, ahorita no estás en la edad. Este pueblo no estaba en la edad. Las palabras del Señor en el Salmo 32, en el versículo 8 son, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Al pueblo de Israel el Señor le hizo saber el camino por el que debían andar y por el camino que estaba cerca de los filisteos. Por eso dijo, no, no por mí, por ustedes. Ustedes todavía tienen mucho que aprender. Ustedes todavía necesitan conocer una lección muy importante, la que vamos a ver hoy. Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Ellos necesitaban primero experimentar eso, verlo, tenerlo claro en su mente. Y entonces podrían ir a otros lados. No vaya a ser que se arrepientan y se vuelvan a Egipto. Así que Dios, pues, dice el versículo 8, Elohim, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Yo le mandé a Abdi un mapa que en un momento va a aparecer frente a todos ustedes, ¿verdad? Para que vean allí la forma en que el pueblo de Israel se dirigió. Gracias, Abdi, ya está allí al frente, usted lo puede observar. La línea que aparece en un colorcito allí como azulito, moradito, es el aproximado de por dónde se desplazaron los judíos en el camino que el Señor les guió. Ahora, yo le voy a pedir algo a Abdi. Hay allí, bajo el letrero Great Sea, o sea, el Gran Mar, en la parte azul, en la parte de arriba de la imagen, al ladito derecho hay un puntito rojo que dice Gaza, y abajito de Gaza dice Filisteos. Yo creo que ahí ya lo ubicó, y le voy a pedir que con el mouse o con alguna otra cosa, él señale dónde estaba la tierra de los filisteos, para que entonces ustedes puedan observar con mayor precisión la ruta que Dios no quiso siquiera acercar al pueblo de Israel. Y entonces Abdi allí está ayudándoles, ¿verdad?, a ubicar la tierra que yo estoy señalando. Le voy a decir algo. De donde aparece la primer bolita negra a mano izquierda arriba, es de donde salieron los judíos. Ahora, entre ese sitio y el que ya señaló Abdi, donde dice Filisteos,
No solamente iban a enfrentar el desierto, no solamente iban a llegar a topar con los filisteos. Todo el terreno entre esos dos puntos era controlado por los egipcios, de modo que había fortalezas y destacamientos de ejército egipcio en todo el trayecto. Si Dios hubiera llevado a su pueblo por esa ruta, que era la más corta, como es obvio en la imagen, la más ruta para llegar a la tierra de Canaán, todo el tiempo hubieran ido enfrentando conflictos armados, por no decir guerra. Y piense en esto. Este era un pueblo que no tenía servicio militar. Ellos eran esclavos. Eran ganaderos primordialmente, pero también eran artesanos, agricultores. No eran guerreros. No sabían de estas cosas. Entonces, la ruta que el Señor les lleva a cruzar es por el sur, muy lejos de todo esto. Ahora, yo sé que allí, ¿verdad? Aquellos que estudian después de escuchar un sermón van e indagan más. Qué bueno, sean bereanos todos ustedes, vayan y estudien más y vean que lo que se les dice es cierto y es preciso. Aquí hay un anacronismo, es decir, hay una mención de algo que está fuera de la cronología. La palabra filisteos es un término que en aquellos tiempos, en los tiempos en que el pueblo de Israel salió de Egipto, no se usaba, porque no estaban organizados como tales. Es muy probable que la palabra filisteos haya sido el sustituto que años después, cuando se siguieron haciendo copias del Éxodo, se empleó para hablar de pueblos más bien griegos que estaban allí en esa tierra. Entonces, cuando usted lea por allí, ¿verdad? Cuando estudie por su propia cuenta el texto de hoy, no se me espante, no se me saque de onda. No vaya a caer en el error de algunos que dicen, la Biblia tiene errores, y si está mal en eso, ¿cómo sabemos que no está errada en otra? No está errada. Solo que es obvio que se van haciendo diferentes revisiones y se emplean diferentes palabras, y aquí parece pues que el término filisteos es el sustituto de algún otro que hablaba con más precisión de pueblos que vivían en tiempos de Moisés. Ahora, en esa imagen lo que yo quería mostrarles, cómo el Señor les llevó muy, pero muy al sur, para que viera el cuidado del Señor sobre su pueblo. Antes de que Abdi quite esa imagen, voy a decir algo más. En el versículo 18, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo, dice. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ándele, pastor, no que no sabían pelear, no que, bueno, seguramente algún arma sabrían utilizar, pero no estaban constituidos formalmente con ejércitos y demás. El Señor pelearía por ellos, pero aquí lo que dice es, subieron y en orden de batalla subieron los hijos de Israel. Bueno, no soy experto en hebreo, pero al menos me fue dada la habilidad en el seminario para estudiar lo necesario para predicar y saber leer lo que allí dice. Y aquí lo que dice es que subieron de 50 en 50, sería una traducción alterna, por grupos de 50. Entonces, más que hablar de una formación militar, se está hablando de un orden. Iban bien ordenados. Imagínese ordenar de 50 en 50 a millones de personas. Si a veces cuando están tratando de dirigir los juegos, mis hermanos, ¿verdad? De nuestros aniversarios y reuniones presenciales, a ver, hermano, y no falta el que está echando relajo. A ver, voy a dar las instrucciones y el que allá está hablando, a ver, hermano, si nada más para organizarnos y jugar, si nada más para organizarnos para la comida, ¿se acuerdan nuestro aniversario aquel cuando llevamos un taquero, ¿verdad? Un relajo para organizarnos, pues ahora imagínense millones de personas.
¿De qué habla eso? Habla de el liderazgo que Dios le dio a Moisés, de la autoridad que Dios le dio, las capacidades logísticas y organizacionales que Dios le dio a Moisés para cumplir el rol que le asignó en este momento de la historia de Israel. Entonces, en estos dos versículos, 17 y 18, vemos la ruta por la cual salieron, el porqué de esa ruta y también la forma en la que se desplazaban de manera organizadita. Y eso habla del cuidado de Dios para su pueblo, pero también habla del cuidado de Dios al darles o al darle la capacidad al líder de conducirlos de manera organizada y conducirlos bien. Bueno, pues dice allí el versículo 19. Por eso le digo que esto nos regresa, nos sigue regresando a aquella noche. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. ¿Recuerda esa ocasión? Pues si no se acuerda así de bote pronto, pues vaya a donde está esto, ¿verdad? Vaya por favor al libro de Génesis, al capítulo 50, para recordar aquella ocasión tan significativa, tan importante, ¿verdad? Es el final del libro del Génesis, y vaya allí para que recordemos brevemente lo que dice la palabra del Señor en los versículos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así que sus huesos estaban en Egipto. De allí los fue a tomar Moisés. Le voy a pedir que haga algo. Ponga un dedito allí en Génesis 50 y vea las palabras de José. Dios ciertamente os cuidará, dice el versículo 24. El versículo 25 dice, Dios ciertamente os cuidará. Ahora, váyase por favor de regreso, deje ahí el dedito y váyase a Éxodo, al capítulo 13, al versículo 19, texto que estamos viendo ahorita. Y lea las palabras de José y dígame cuál es la diferencia. Moisés está citando Génesis 50. ¿Qué diferencia encuentra? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo notó? Que en Génesis dice, Dios os cuidará. Pero en Éxodo dice, Dios os visitará. Sin embargo, otra vez, estudiando el texto, analizándolo en su idioma original, son exactamente las mismas palabras las que empleó Moisés al escribir Génesis 50 y al escribir Éxodo 13:19. Ahora, están traducidas de dos maneras diferentes en nuestras Biblias en español, no porque eso sea un error. Aquí le va por qué. Porque el verbo que está allí empleado sí puede ser traducido, debió haberse entendido como cuidar. Y también pudo haberse entendido como visitar o hacer acto de presencia. Ah, por eso dice visitar acá. Es decir, es un cuidado personal cercano. Dios se va a hacer presente entre ustedes para cuidarlos. Es la idea de José allá y es la idea aquí. No los va a cuidar a la distancia. No va a estar al pendiente como quien utiliza en su celular Google Maps para ver dónde está su ser querido. ¿Sabe qué es eso que puede compartir su ubicación
Entonces, entre miembros de la familia pueden ver, pues, que sí estén bien, ¿verdad? Que todo esté en orden. Si los pueden ver que están en su lugar de trabajo. Entonces, no es como quien cuida con Google Maps que su ser querido esté en su lugar de trabajo y haya llegado sano y salvo. A la distancia. Dios los va a cuidar haciéndose presente entre ustedes. Fue lo que dijo José años antes. Años antes. 400 años antes. Les dijo, Dios va a venir a cuidar de ustedes. Por eso es que dice allá, les cuidará, y aquí dice, los visitará. Qué tremenda lección. Dios cuidará de ti. Con razón a los niños, con razón desde niños, se nos enseña aquel canto tan cortito, pero tan importante. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Este pueblo estaba naciendo. Este pueblo estaba emergiendo como una nueva nación. Una de las primeras lecciones que necesitaban entender es Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. No le decimos eso a los niños, no tengas miedo en la oscuridad, Dios está contigo. Porque queremos que desde niños sepan que no tienen por qué temer si Dios está allí. Y Dios siempre está allí. Qué interesantes 6 versículos estos, porque nos hablan del cuidado de Dios, trazando la ruta, pero no solamente diciendo, váyanse por allá, como cuando pides instrucciones en la calle y te dicen, sí, mira, te tienes que ir por allá, y llegas. El Señor no los instruyó así, sino que los acompañó y cuidó de ellos en el camino. Es que Dios no quiere nada más la obediencia, quiere la relación. Dios no quiere solamente tu obediencia, quiere la relación contigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, dice el Salmo 25:14. Dios no solamente quería que estos fueran a otro lado, quería ir con ellos. Quería acompañarles. Quería que supieran que los ama tanto que estaba allí. Ciertamente os visitará Dios. Ciertamente Dios cuidará de ustedes. Le voy a decir otra cosa técnica. Ya ve que yo no soy rudo, yo soy técnico. Entonces cada domingo le digo, ahora me voy a poner técnico tantito. Espérame tantito. La forma de enfatizar que Dios iba a hacer esto, y esta es una cosa lingüística, no quiero tampoco espiritualizar ni hacer de esto como si fuera otra cosa que no es, pero la manera de enfatizarlo es por medio de la repetición del verbo. Entonces, si lo leyéramos en su idioma original, diría algo así. Pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, Dios cuidará de vosotros. Ya me expliqué. Por medio de repetir lo que Dios iba a hacer, es la manera de enfatizarlo. Y por eso se nos traduce, ciertamente, Dios os visitará. Sin lugar a dudas, Dios va a venir a su lado. Algo así sucedió ahora que estábamos estudiando el Evangelio de Lucas. Por cierto, ¿por qué no ha estado en el Evangelio de Lucas usted que no ha estado? Escucha sus respuestas hasta acá. Se lo está perdiendo porque nos fuimos a meter allí a la bodega o casita, o vaya usted a saber dónde andaba María y se presentó el ángel Gabriel. Y hablamos de esta misma verdad. Providencialmente quedaron estos textos en reuniones consecutivas. Hablábamos de esta verdad, de que el Señor siempre está con nosotros. Y fuimos a la carta a los Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?
Y este texto empieza hablando de la avaricia, de no codiciar lo que no es nuestro, estar contentos con lo que el Señor nos da. Y bajo ese contexto cita las palabras del Señor en Deuteronomio 31, 6 y 8, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, no tengas miedo de cuando veas que el dinero se va escaseando, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y sin embargo, no solamente se queda en ese nivel o en esa área de nuestras vidas, porque dice además, versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y entonces lo extiende al cuidado de Dios de nuestra vida. Sin embargo, también algo que comenté el jueves pasado es lo que dice el versículo 5 en su idioma original, tiene dobles negaciones. No, no te dejaré. No, no te desampararé. La manera de enfatizar es repetir en algunas ocasiones en la Biblia y en estos dos casos lo es. Aquello que José dijo por medio de la repetición en Génesis 50, Dios cuidará, cuidará. Dios cuidará, cuidará. Versículos 24 y 25 en Éxodo 13, 19 es Dios cuidará, cuidará. Estará presente cuidando, estará presente cuidando. Y les hizo jurar que se llevarían sus huesos de allí. Yo no sé si les dijo que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿verdad? Como dice la canción. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. No creo que haya dicho eso José. Solamente dijo, se llevan de aquí mis huesos. Aquí no se va a quedar mi cuerpo para siempre. Y partieron de Sucot, dice el versículo 20, y acamparon en Etam, al borde del desierto. Escucha el versículo 21. Por cierto, estas locaciones las puede ver en cualquier mapa de sus Biblias, ¿verdad? Nuestras Biblias tienen mapas atrás y cuando busque allí el viaje del pueblo judío a la tierra de Canaán, encontrará los nombres Sucot y Etam. Si su Biblia no tiene mapas, pues cómprese una buena. No es cierto. Si su Biblia no tiene mapas, pues vaya a Google y allí encuentra todos estos lugares en mapas. Dice el versículo 21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Escuchó bien, escuchó bien. No dice, y una nube iba delante de ellos y un pilar de fuego iba delante de ellos. ¿Qué dice? El Señor iba delante de ellos. El Señor iba delante de ellos. Por eso aquí es importante entender de lo que se está hablando, no como una nube de, ay, se va a venir el aguacero, no, sino que era la presencia de Dios hecha visible en una forma de nube. Hay quien dice, bueno, una nube como la Shekinah, ¿verdad? La nube de gloria que llenó el tabernáculo, el templo de Dios de Salomón cuando fue consagrado. Una manifestación visual. Esto es una teofanía. Una aparición visible de Dios, una forma de Dios de dejar ver de manera visible que Él estaba con ellos. Ahora, Dios no es una nube y Dios no es una columna de fuego, sino que permitió que esto fuera visto por los judíos solamente para decirles, yo estoy aquí. A ver, baje tantito la cuchara con consomé, deje tantito el taquito de barbacoa ahí y escuche lo que le estoy diciendo. Dios les dio una forma física, una forma visual en que ellos entendieran, Dios está aquí. ¿Ha visto usted los torbellinos, los tornados? Bueno, es una forma muy clara de ver el viento que no vemos. Pues ahí cuando jala hojitas y cuando jala cosas así, alguna vez tuvimos un paseo con los jóvenes y se jaló la chamarra de alguien, un torbellino que pasó por ahí mientras que jugábamos en una cancha de básquetbol. Bueno, ahí sí vemos, por las cosas que lleva, vemos el viento que nunca vemos. Y a veces los torbellinos alcanzan a agarrar lumbre y también se ve como un tornado de lumbre.
Es lo más cerca que tengo a una imagen de lo que está escrito aquí. Y si no los conoce, cuando termine el culto, va y busca en Google otra vez. No me paga Google por hacerles publicidad, ni la necesitan, pero usted puede verlo allí en cualquier video, cómo hay tornados que captan fuego y luego se ve toda una columna de fuego. Algo así fue lo que estaban viendo ellos, pero no era un fenómeno natural, era un fenómeno sobrenatural, divino, algo enviado por Dios que durante el día además les hacía sombra y por la noche les daba luz para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Cómo se organizaban? Porque nadie puede pasar muchos días sin dormir. No sé si sobre algunos animales ponían algunas tablas y allí algunos se subían a dormir mientras los otros seguían caminando y luego cambiaban. ¿Cómo le harían? No lo sé. Aquí dice que Dios hizo lo necesario para que la marcha no se detuviera. Siempre los iba guiando, dice el versículo 21, los iba guiando, les iba mostrando el camino, es por aquí, es por aquí. La presencia de Dios hecha visible ante los ojos del pueblo para meterles en la cabecita, grabarles bien. Una de las lecciones más importantes que ellos como nación, como nación que apenas iba surgiendo, requerían conocer. Dios está contigo. Dios está conmigo siempre. El libro del Éxodo en el capítulo 14 está allí en continuación, en el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. ¿Perdón? Y el ángel de Dios. ¿Se fija cómo es el mismo Señor el que estaba allí? ¿Quiere más prueba? Vaya a Éxodo 23. Éxodo 23, y voy a leerle los versículos del 20 al 23. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Ve lo que dice el Salmo 105 acerca de esta ocasión, de esta columna de fuego y de esta nube. El Salmo 105, versículo 39, dice así: extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. En el recuento, siglos después, en el recuento de la historia de Israel, esta ocasión se seguía mencionando. Fue el Señor, esto fue totalmente divino. Esto no tuvo nada de natural, esto no eran nubes, no es que estuvieran viajando en tiempo de lluvias, esto era el Señor que estaba haciéndose visible entre ellos. Es lo que dice Éxodo 33, regrésese al libro de Éxodo, porque de todas maneras ya vamos de regreso al capítulo 13, pero vean lo que dice el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 9 al 11. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. El Salmo 99 se lo lee el versículo 7, hablando de Moisés y Aarón, les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios. Usted puede ver por todos lados, dice la Escritura, este era el Señor. Era el propio Señor que estaba con ellos.
Dios siempre está conmigo, podían decir todos los judíos, y también nosotros podemos decir, Dios siempre está conmigo. Dice el versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Tiempo después, cuando Moisés escribió estas historias de aquellos días del Éxodo, dijo, y una cosa, la columna no se iba de noche y la nube no se iba de día. Siempre estaba ahí, siempre. A los niños, cuando fuimos niños también nosotros, se nos enseñaban las matemáticas con cosas tangibles, ¿verdad? Se nos decía, si Santi tiene 2 manzanas y Pepito, ay, bueno, ya sonó feo, ya sonó a chiste, y Arturo le regala otra, ahora ¿cuántas manzanas tiene? Tiene 3. Con cosas muy tangibles. Las matemáticas abstractas, estas que ya no se pueden imaginar de manera literal con cosas, el cálculo diferencial e integral y esas cosas, ya no se le enseñan de a uno de niño, se le enseñan cuando la mente ya puede pensar en cosas abstractas. Este pueblo estaba muy jovencito y necesitaba cosas tangibles. Necesitaban una imagen, algo claro, algo obvio. Ahí está el Señor. Imagínese levantarse todos los días, salir de su tiendita y ver la nube allá arriba. Imagínese empezar a ver el atardecer. Entonces sale el pilar de fuego y decir, el Señor está conmigo. Dios siempre está conmigo. Como si fueran niños, el Señor tuvo que darles algo tangible para grabarles esta lección. Y en nosotros seguimos necesitando de la misma cosa. Necesitamos todavía escuchar las palabras, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Hechos 18, del 9 al 11, es Pablo en Corinto, enfrentando muchísima oposición. ¿Cómo estaría la cosa? Que Pablo ya andaba claudicando y diciendo, no, pues si así está aquí, ahí nos vemos. Pablo estaba queriendo plantar una iglesia en la ciudad de Las Vegas. Le llaman la ciudad del pecado, el juego, prostitución, placeres, etcétera, etcétera. No, Las Vegas, no la Ciudad de México, aunque también encaja en la descripción. Estaba queriendo plantar una iglesia en una ciudad tan conflictiva como esa y estaba tan desalentado que por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese es Hechos 18, 9 y 10. ¿Qué tal las palabras del Señor? La noche anterior a morir, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos antes de la cruz, aunque los iba a ver después de la cruz, pero les estaba dando instrucciones. Les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El Señor no solamente quiere la obediencia, quiere la relación. Pero la relación se alimenta de la obediencia. El que le ama experimenta más y más profundamente su amor y su compañía. Y puede decir, verdaderamente he estado en la presencia del Señor. Estaba yo leyendo mi Biblia, estaba orando, pero verdaderamente el Señor estaba conmigo. Es más allá que actividades religiosas.
El hombre en su corazón idólatra llega a ser tan absurdo que hay religiones que escriben las oraciones en unos cilindros y dicen, pues en vez de estarla orando como 1000 veces, mejor le doy vuelta al cilindro y cada vuelta representa una oración hecha a mi Dios. ¿Los ha visto? Ni me acuerdo ahorita cómo se llaman esas cosas, pero si me acuerdo se las digo. Pero es absurdo, es ridículo. ¿Qué tipo de relación hay en darle la vuelta a un cilindro y dejarlo allí? Pues escríbale en un trompo, ¿verdad? Y échelo allí. Total, pues ahí. No, nada más oramos por hacer, cumplirlo y decir hoy ya oré mis 5 minutos del día. E ir checándolo fuera de la lista. Ya leí mi Biblia, 3 capítulos, los que me tocan. El plan al año. No, lo que pasa es que buscamos a una persona. Te buscamos a ti, Señor, es lo que decimos. Has dicho que estarás con nosotros y que harás morada con el que te busca y te obedece. La comunión íntima de Jehová es con ellos. Tanto necesitamos escucharlo que, para que no nos quedemos con la idea, ¿verdad? Yo creo de que esos versículos de Juan son solo para los que estaban allí. Escuche lo que dijo el Señor. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si esas palabras hubieran sido dichas solo para los apóstoles, ¿por qué dice hasta el fin del mundo si todos ellos ya murieron? Porque lo dice para todos los creyentes. A todos los que esperamos el rapto de la iglesia, a todos los que esperamos la venida del Señor por su iglesia, oculta de los ojos de la humanidad, pero también para aquellos que sean salvos durante la tribulación. Yo voy a estar con ustedes. Dios siempre está conmigo. Hace mucho que no nos damos el momentito de cantar este himno, y no es reclamo, solamente es un hecho, y creo que es bueno que hoy lo retome y lo retraiga a nuestra mente. Dice, me guía Él con cuánto amor. Me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. El Señor no solamente los guió diciéndoles por dónde, los tomó de la mano y los condujo. ¿Y usted cree que su vida es diferente? Que el Señor guía de la distancia y desde arriba le va moviendo con el hilito. Más bien nos toma de la mano. Tómese de su mano. Nos toma de la mano. Ha enviado a su Espíritu para guiarnos, para estar en nosotros, para conducirnos. Eso fue lo que dijo a través de su siervo Pablo. Eso fue lo que dijo. A los Gálatas les dijo eso, a los romanos les dijo, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, Gálatas 5:18. Palabras muy similares se encuentran en Romanos 8:14. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, Él es quien nos guía. Es su presencia con nosotros. No necesitamos una nube de día y una columna de fuego de noche, porque es su Espíritu hoy. Él está con nosotros. Dios siempre está conmigo. Que el pueblo lo tenía que escuchar cuando sus pies caminaban sobre la arena del desierto. Y nosotros necesitamos escucharlo ahora que nuestros pies caminan a través de una pandemia. Ahora que nuestros pies caminan con incertidumbre de aquellas cosas que parecían ciertas y hasta monótonas. ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir?
¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y aunque parecieran arenas movedizas, el terreno es firme, es seguro. El Señor siempre escoge la mejor ruta basada en su amor. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Que todos los que escuchan esta oración también puedan decir allí en casa, Señor, siempre estás conmigo. Y que bajo esa convicción vivamos y esta convicción disipe el miedo y disipe dudas, culpas y disfrutemos la comunión contigo. Amén.